Has visto los titulares en las últimas horas y dependiendo de en qué lado del espectro te encuentres, probablemente estás al borde del pánico absoluto o celebrando una victoria monumental antes de tiempo. Te están bombardeando en redes sociales con una idea aterradora o esperanzadora. Te están diciendo que un grupo de congresistas quiere erradicar el derecho al aborto en Colombia. Pero de un lado o del otro nos estamos preguntando si la Corte Constitucional ha sido derrotada, si las clínicas de salud reproductiva cerrarán sus puertas y si las mujeres volverán a ser enviadas a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos. Todo eso vamos a analizarlo. La verdadera guerra que se está librando en este preciso instante en los fríos pasillos del Congreso de la República, o más bien calientes por estos días, es mucho más oscura, infinitamente más compleja y tiene que ver con el sistema operativo de nuestra constitución política, lo que incluye, por supuesto, un debate moral. Lo que nadie vio venir fue la audacia de estos señores. Una coalición de congresistas de bancadas conservadoras ha radicado un proyecto de acto legislativo titulado de manera muy diciente Estoy vivo desde la concepción. Esto no es una ley ordinaria, no es un proyecto más, es un intento de cirugía mayor a corazón abierto a la Constitución de 1991, apuntando directamente a sus artículos 5, 11 y 18. Quieren modificar el núcleo mismo de nuestro pacto social, el artículo 11, para añadir una frase que para unos es inofensiva, pero para otros es una bomba de tiempo, que la vida es inviolable desde el momento de la concepción, prohibiendo expresamente cualquier reconocimiento legal al aborto. Quieren presionar un botón de reversa constitucional. Al final de este video vas a entender por qué esta no es una simple pelea por votos. Lo que te voy a revelar es la anatomía de una guerra fría institucional para ver quién decide cuándo empezamos a existir. ¿Son los políticos que legislan en el Congreso? ¿Son los magistrados que interpretan la ley en las altas cortes o es la ciencia y la bioética? Esto tiene que ver con la concepción de Estado de Derecho. Y tú, como ciudadano, estás justo en medio del tablero de ajedrez. Defiendas o no el aborto. Para entender este tema y no tomar partido antes de conocer, debes diseccionar la evolución histórica de este choque. Y para eso tenemos que sumergirnos en lo más profundo de la filosofía del derecho. Tenemos que hablar del déficit ético de los derechos humanos. Los derechos humanos no son simples inventos legales que un grupo de personas de traje decidió escribir en un papel. Son afirmaciones de valores propios de la persona humana y resultan de una interacción constante, violenta y milenaria entre derecho y moral. Como lo advirtió el brillante jurista Robert Alexi, los derechos humanos son elementos morales necesarios. Aclaro que para él, la conexión entre reglas y moral se explica a través de las reglas del discurso racional y no mediante dogmas religiosos o metafísicos, ¿ok? No es que esté manipulando a Robert Alexi. Piensa en esto. Históricamente la humanidad ha tenido que validar valores que en realidad siempre han sido verdaderos. A lo largo de la historia hemos reflexionado sobre nuestro propio saber y sobre nuestro propio pensamiento, motivados por una necesidad biológica de buscar la verdad. Un ejemplo para entender esto: la esclavitud. En algún momento oscuro de nuestra historia, la superioridad de unos seres humanos sobre otros fue justificada moralmente. Era considerada un valor aceptable, pero luego fue reemplazada por un contravalor que hoy conocemos como igualdad o no discriminación. ¿Significa esto que la igualdad se hizo verdad el día que firmamos un tratado? Pues no. Significa que siempre hemos sido iguales, pero tomó siglos alinear los valores de la sociedad con la naturaleza real de la persona humana. Por eso decimos que los derechos humanos deben hacer eco de nuestra naturaleza, o corren el gravísimo riesgo de convertirse en víctimas de su propia popularidad, reconociendo como derechos cosas que se apartan de lo que realmente somos. Y aquí radica el mayor problema del aborto, frente a la arquitectura del derecho internacional. Es extremadamente difícil pensar en la existencia de una moral que sea válida para absolutamente todos los seres humanos sin distinción. Y si no hay una moral universal, ¿cómo definimos el contenido moral de un derecho universal?
Por eso necesitamos apelar a la ética, entendida como la filosofía de la moral, como el único criterio aceptable para evaluar si un derecho de verdad se alinea con nuestra naturaleza. Y la ética nos plantea el primer gran dilema, el gran abismo que este proyecto de ley del Congreso quiere explotar a su favor. Entramos al primer frente de batalla, el asunto biológico. ¿Cuándo inicia exactamente la vida humana? El proyecto del Congreso no titubea, asume como un dogma absoluto y cerrado que la vida inicia en la fecundación, en el instante exacto en que el óvulo y el espermatozoide se unen. Y aquí es donde la trama se complica, porque desde la ciencia pura y dura, desde la biología, no les falta razón. La biología sugiere con evidencia abrumadora que el embrión es ya un ser con capacidad genética propia, única y suficiente para desarrollar sus cualidades trascendentales. Desde ese chispazo genético existe materialmente un nuevo ser corpóreo. Materialmente corpóreo suena redundante. Autoridades mundiales han respaldado esto. Científicos de la talla del padre de la genética moderna, Dr. Sharon Lejeune en francés, Jerónimo en español, han afirmado categóricamente que si el embrión no es desde el primerísimo momento un miembro de nuestra especie humana, entonces no llegaría a serlo nunca. El doctor Federico Mayor Zaragoza ha sostenido que la persona humana ya está contenida en el embrión con todas y cada una de sus potencialidades. Federico Mayor Zaragoza fue un farmacéutico, profesor, poeta, político y alto funcionario español, ministro de Educación y Ciencia de España entre el 81 y el 82 y director general de la UNESCO durante 12 años. Entonces no era un cualquiera. Incluso la ciencia reconoce que el embrión tiene la potencialidad genética de llegar a desarrollar aquello que cualitativamente nos diferencia de los animales, la inteligencia reflexiva y la capacidad de abstracción. Así que biológicamente hablando, en el aborto, sea cual sea la etapa del embarazo en la que se practique, siempre intervienen dos cuerpos. Siempre significará detener un proceso biológico y poner fin a la vida de un ser humano. Pero detente aquí, porque aquí es donde la ciencia, con toda su contundencia genética, choca de frente a 200 kilómetros por hora contra el inmenso muro del derecho constitucional convencional y con la bioética, porque jurídicamente el debate es un universo totalmente distinto. Desde la embriología y la bioética no hay un consenso único sobre el inicio de la persona. Unos marcan la singamia, otros la implantación en el día 14, otros la gastrulación cuando el embrión ya no puede dividirse en gemelos y otros exigen la aparición de actividad cerebral hacia la semana octava. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia histórica que rompió el tablero, el famoso caso Artavia Murillo contra Costa Rica, tomó una decisión monumental. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice textualmente en su artículo 4.1 que se debe proteger la vida a partir del momento de la concepción. Pero la Corte Interamericana reinterpretó el lenguaje legal de todo un continente. Dictaminó que para efectos legales y de derechos humanos la concepción se entiende desde la implantación del embrión en el útero, no antes la fecundación. No pelean para decir si la vida humana empieza con la concepción o la implantación, sino que, fácil, dicen que la concepción es lo mismo que la implantación. Ya vimos que científicamente eso no es así, pero fue lo que dijo la Corte Interamericana. En fin, la Corte y los tribunales europeos concluyeron que el embrión antes de la anidación tiene una potencialidad que merece protección en nombre de la dignidad humana. Sí, pero eso no lo convierte jurídicamente en una persona titular del derecho a la vida. El derecho constitucional moderno rechaza de tajo otorgar personería jurídica absoluta a un cigoto. El cigoto es la primera célula que se forma cuando se unen el óvulo y un espermatozoide. En su lugar, ha adoptado un modelo de protección gradual e incremental. A mayor desarrollo gestacional, el Estado otorga mayor protección, pero sin anular jamás los derechos de la mujer. Esta desconexión gigantesca entre la verdad biológica y la verdad jurídica nos lleva al segundo frente de batalla, la guerra semántica. Y presta mucha atención porque quien controla las palabras en el derecho controla el destino de una nación. Lo que estamos presenciando con este proyecto de ley es un intento de aniquilación semántica. El bloque conservador busca borrar del ordenamiento constitucional un concepto fundamental, la interrupción voluntaria del embarazo IB,
quieren devolver todo el debate a la categoría penal de aborto. ¿Por qué importa esto? Porque el aborto, tipificado históricamente en el artículo 122 del Código Penal, representa la mirada punitiva, vengativa y castigadora del Estado. En este marco, la mujer es vista únicamente como el sujeto activo de un delito contra la vida en gestación. Antes del 2006 estábamos en la fase 1, el muro penal. El aborto reinaba como delito absoluto. El Estado colombiano, a través de la amenaza de la cárcel, obligaba a las mujeres a llevar a término embarazos inviables o productos de violaciones. La doctrina moderna califica esto sin miramientos como un trato cruel, inhumano y degradante. Pero el lenguaje evolucionó. Dicho así, desde una perspectiva liberal que yo no comparto, porque lo que nos venden como evolución a menudo no lo es y entonces nos lo creemos para ser bien cooles. Yo no creo que la humanidad tenga siempre que superar sus propias fragilidades, sino que debe aceptarlas y sacar lo mejor de ellas. Pero no nos desviemos porque ese debate ya no es jurídico. Les decía que el lenguaje evolucionó. Entramos a la fase 2 en 2006, con la sentencia C-355. Nace la IB, interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Constitucional dijo que el feto, el nasciturus, es un bien jurídico protegido. Claro, sí, pero no tiene un derecho absoluto que tenga el poder de anular los derechos de la madre. Se crea la IB en tres causales específicas: riesgo para la salud o vida de la madre, malformación inviable del feto o violación. En un instante, el Estado pasó de castigar a las mujeres con prisión a tener que garantizarles un servicio de salud. Ah, la berraquera para muchos. Digo en un instante, sí, ya sé que esta es la evolución del pensamiento liberal en 50 años. Basada en rigurosos metaanálisis de salud pública, la Corte saca la IB del Código Penal y la despenaliza totalmente hasta la semana 24. La interrupción voluntaria del embarazo reconoce que la gestación ocurre dentro del cuerpo de una sujeta de derechos plenos. Enmarca la decisión no como un crimen, sino como un ejercicio legítimo de la autonomía reproductiva y del derecho fundamental a la salud. Los defensores del aborto apelan a un concepto liberal de justicia. Argumentan que las mujeres tienen el derecho inalienable a decidir libremente sobre el curso del embarazo, en ejercicio de su libertad personal y autodeterminación. Sostienen que cuando se le niega a la mujer este derecho, se le pone en una condición de opresión, subordinación y desventaja frente al resto de la sociedad. Esta visión ha cobrado una fuerza internacional que pareciera imparable, penetrando en acuerdos globales como la Conferencia Internacional del Cairo de 1994, la Declaración de Beijing y la mismísima Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El aborto seguro, accesible y legal se transformó en una exigencia de salud pública y empoderamiento. Pero aquí es donde la maquinaria argumentativa colapsa. Aquí es donde los estrategas del Congreso ven la grieta en la armadura. Y si estás entendiendo este nivel de jugadas institucionales, si te das cuenta de que el derecho real no es lo que te resumen en un tuit o en una nota de prensa, tienes que suscribirte a este canal ahora mismo. Si eres abogado o estudiante de derecho o simplemente alguien que se inquieta por los impactos de la ley en su propia vida y quieres dejar de ser un espectador pasivo para convertirte en el arquitecto de estos debates, necesitas herramientas muy superiores a las que te da la academia tradicional. Herramientas que vas a conseguir aquí, en esta comunidad. Lo que te voy a explicar a continuación es el déficit ético y el desfase del bloque supranacional, por el que casi no me dejan graduar en una especialización en defensa de los derechos humanos, que después les cuento cómo fue eso. Por ahora te dejo en la descripción el enlace de un ensayo que escribí sobre este tema. Ahí lo puedes leer en beltranesferalegal.com. Ahora volvamos al campo de batalla. Vamos a la fase 4. El matiz que muchas veces se ignora. A nivel del sistema interamericano, debes saber algo crítico. No existe un tratado que consagre un derecho al aborto de manera independiente o autónoma. No lo busques porque no existe. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que el acceso a la interrupción del embarazo es el mecanismo instrumental, la herramienta fundamental para garantizar derechos que sí están expresamente reconocidos en los tratados: la libertad sexual, el derecho a la vida privada, la salud y la integridad personal. La IVE es la herramienta, la libertad reproductiva es el derecho protegido. Sí, según la Corte Interamericana,
pero no es el aborto un derecho humano. A mí no me metan ese discurso. ¿Puede el aborto ser considerado un derecho humano en todo su esplendor sin ninguna restricción ética? Ciertamente, el aborto presenta un inmenso y pesado déficit ético. Recuerda lo que dijimos al principio, un derecho, para ser verdaderamente universal y válido, no puede anular absolutamente el derecho de otra entidad. Si bien es cierto que ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida, el carácter universal de un derecho se fractura cuando su ejercicio anula totalmente a la otra parte. Los promotores del aborto argumentan que no se trata de una cuestión de vida o muerte, sino de vida frente a vida. Se prioriza el proyecto de vida de la mujer, el impacto de un embarazo producto del incesto o violación o los riesgos emocionales y físicos. Pero del otro lado, los defensores de la vida del no nacido exponen que hoy en día la medicina prenatal avanzada permite advertir patologías desde los primeros momentos, ofreciendo asistencia farmacológica o quirúrgica que puede salvar y mejorar radicalmente la calidad de vida de ese ser en gestación. Argumentan que justificar el aborto basándose únicamente en la libertad individual y argumentando que nuestro cuerpo es solo nuestro denota un relativismo moral profundo, porque biológicamente, y como ya lo probamos, en el momento de la interrupción del embarazo estamos hablando irremediablemente de dos cuerpos distintos. Y el hecho de que el aborto se practique en condiciones médicas seguras y legales por cuestiones de salud pública para evitar muertes maternas no elimina el hecho filosófico de que éticamente se está anulando de manera absoluta el derecho a la vida del no nacido. Y es exactamente por esa inmensa fisura ética, por este debate irresuelto en la filosofía del derecho, por donde una coalición conservadora del Congreso de la República quiere meter un tanque de guerra. Como las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables, el activismo político y provida decidió cambiar de estrategia. Si no pueden ganarle a los jueces en los tribunales, van a cambiar las reglas del juego escritas en la misma Constitución. Buscan arrebatarle el control del marco legal a la Corte y someterlo al poder aplastante de las mayorías parlamentarias. ¿Han escuchado eso del choque de trenes? Pues eso es un choque de trenes. Entramos al eje jurídico invisible. ¿Cómo planean hacerlo? El Congreso de Colombia actúa en este caso bajo la figura del constituyente derivado. ¿Te acuerdas del colegio cuando te enseñaron eso del poder constituyente y el poder constituido? Pues es eso. Esto significa que tienen el poder constitucional de reformar la Carta Magna, pero no de crear una constitución enteramente nueva. Mala maña de llamar Carta Magna a la Constitución. Para lograr clavar la frase "estoy vivo desde la concepción" en el artículo 11, deben aprobar este acto legislativo sobreviviendo a un trámite bien complicadito, el más riguroso de todo el sistema colombiano, se supone. 8 debates legislativos divididos en 2 periodos ordinarios consecutivos. Tienen que sobrevivir un año entero de votaciones agónicas, donde en la primera vuelta les basta la mayoría simple, pero en la segunda se les exige mayoría absoluta. La falsa narrativa que te venden es que si mañana tienen los votos, las sentencias de la Corte quedan anuladas. Falso. Hoy la IVE sigue siendo plenamente legal y este trámite dura un año, pero supongamos que lo logra. Supongamos que el Congreso sobrevive a los 8 debates y aprueba la reforma. ¿Han ganado? ¿Han presionado el botón de reversa con éxito? Absolutamente no. Y aquí es donde presenciamos la colisión titánica entre la soberanía del Congreso y el control de convencionalidad. El verdadero eje invisible es el control constitucional posterior. Incluso si el Congreso aprueba la reforma, la Corte Constitucional tiene el mazo al final. En teoría, la Corte solo debería revisar vicios de forma como errores de las votaciones o en los debates. Pero la jurisprudencia colombiana creó un Frankenstein jurídico. No me regañen los constitucionalistas por decir esto. La doctrina de la sustitución de la Constitución. ¿Qué significa esto? Significa que el Congreso es incompetente para usar su poder de reforma con el fin de destruir un pilar fundamental del Estado social de derecho, como lo son la dignidad humana o el pluralismo. Para que lo visualices, el Congreso es el jardinero que tiene permiso para podar las ramas del árbol constitucional, pero le está estrictamente prohibido talar el tronco. Y eso será lo que tendrá que definirse en el control posterior del acto legislativo. El Congreso, al intentar borrar la IVE, está encendiendo una motosierra contra el tronco de este arbolito que se llama Constitución.
Y para rematar, el clímax de esta historia. Imagina que la Constitución de Colombia no es un documento de papel cerrado que vive en una biblioteca en Bogotá. Imagínala como un sistema operativo que está conectado permanentemente a una inmensa nube supranacional de datos. Esa conexión es el artículo 93, el bloque de constitucionalidad. Este artículo integra todos los tratados internacionales de derechos humanos y les otorga jerarquía constitucional. Por lo tanto, el legislador colombiano no juega solo en su propia cancha, juega bajo las reglas internacionales. Otro debate, Virgen Santa. Y es que en el derecho internacional de los derechos humanos existe una regla inquebrantable que opera como una válvula de presión en una sola vía. El principio de progresividad y no regresividad. Según eso, una vez que el Estado colombiano, a través de sus altas cortes, reconoció que penalizar a una mujer por decidir sobre su cuerpo es una violación directa a su dignidad, el Estado tiene absolutamente prohibido por el derecho internacional dar un solo paso atrás. Los derechos consolidados no se pueden retroceder. Los legisladores, por muy poderosos que se crean, están subordinados al núcleo de los derechos fundamentales. Paréntesis. Por esos mismos principios de progresividad y no regresividad es que los congresistas dicen que no se les puede bajar su salario. Y por eso está demandado el decreto que así lo ordenó. Y si quieres saber un poco más sobre esto, pues mira este video en donde hablo de cuánto ganan los abogados en Colombia. Sigamos. Si el Congreso, cegado por la soberanía parlamentaria, aprueba este acto legislativo imponiendo una prohibición absoluta basada en una premisa biológica, se enfrentará a una paradoja jurídica. Un artículo reformado de la misma Constitución colombiana nacería siendo inconvencional, nacería violando los estándares del sistema interamericano. Y ante esto, la Corte Constitucional de Colombia tendría la obligación dogmática y irrenunciable de tumbar la modificación del Congreso argumentando sustitución de la Constitución, porque el legislador habría utilizado su poder para destruir los compromisos internacionales del país. No estamos viendo al Congreso contra la Corte, estamos viendo al mastodonte del derecho internacional de los derechos humanos poniéndole un límite absoluto, una pared de titanio a las mayorías legislativas. Por eso, como aquí pretendemos hacer un análisis jurídico lo más objetivo posible y no llenos de pasiones, aun cuando a mí me alegre esa iniciativa, creo que el botón de reversa contra el aborto no es tan contundente. Las sentencias de la Corte son inapelables y la historia de los derechos, por más deficiencias éticas que se puedan debatir en las aulas de filosofía o de derecho, difícilmente se borran con las mayorías de turno en el Capitolio. No siendo más, espero que hayas podido entender este tema y que ahora puedas construir un criterio más sustentado. No olvides suscribirte al canal, comentar y compartir con tus amigos. Sigue conectado al canal en el que analizamos el derecho detrás del caos. Hasta la próxima.